Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Por primera vez en la historia del país desmantelan una red de minería ilegal dedicada a la extracción de oro que, según la policía, envenenaba con cianuro y mercurio las aguas del río Quito en el Chocó. La contaminación, de acuerdo con un estudio de la Corte Constitucional, generó la muerte de 37 menores que consumieron el agua del afluente. De esta operación y del consumo de drogas sintéticas que ya supera el de la cocaína en el país, les hablaremos en esta emisión de CMI. Comenzamos. Capturan a mineros que contaminaron río en Chocó, provocando la muerte de 37 menores. Vendaval en Riohacha y Barranquilla. Autoridades elaboran censo de damnificados. Desfalco en Hospital del Valle. Encuentran facturas sin cobrar por más de 10.000 millones de pesos. Anuncian tribunales especiales para jóvenes con problemas de drogadicción. En Colombia se consumen más drogas sintéticas que cocaína. Funcionarios públicos que consuman droga en público no serán destituidos. Presidente exhorta a los colombianos a votar por el sí a la paz. Uber lanza modalidad de taxi compartido en Bogotá. Esposa de autor de masacre en Orlando confiesa que lo acompañó a comprar las armas. Brasil despide al técnico Dunga tras eliminación de la Copa América. Portugal decepciona en su debut en la Eurocopa. Capturados 10 mineros liderados por 2 ciudadanos brasileños que formaban una red de explotación ilegal de oro en el río Quito, en Chocó, conocida como Los Dragones. Estos hombres, que financiaban y administraban 40 dragas usadas para extraer el mineral, arrojaban en el río cianuro y mercurio, que contaminaba el agua consumida por los habitantes de esa zona. 37 niños murieron por esta causa. A tiros fueron recibidos los policías que llegaron hasta el río Quito, en el Chocó, donde se encuentra uno de los yacimientos de oro más grandes del país y que era explotado por Los Dragones, una organización liderada por 2 brasileros que se dedicaban a la minería ilegal. Uno de los extranjeros, que habría llegado hace 5 años al Pacífico, era experto en el tratamiento de mercurio para extraer el oro. El hombre contaminó el afluente, causando así la muerte a 37 niños en los 2 últimos años en esta región. José Haroldo Sousa, esta persona es, además de dueño de dragas, especialista en el manejo de mercurio para el amalgamiento de oro, mercurio que ha venido contaminando el río y, según las investigaciones que se están realizando, pueden ser los determinantes de la muerte de varios niños. La policía estableció que esta organización tenía vínculos con Darío Antonio Úsuga, alias Otoniel, y el ELN, a quienes le pagaban por seguridad y por producción impuesto al gramaje. En norte de Santander, las autoridades capturaron a 12 personas que se dedicaban al hurto de combustibles. Dentro de los detenidos se encuentra un concejal del municipio de Tibú. El ejército capturó a 12 personas que supuestamente hacían parte de una red que venía hurtando hidrocarburos al oleoducto Caño Limón Coveñas en la zona del Catatumbo. Red de apoyo al servicio del terrorismo. Fueron 12 capturas por diferentes motivaciones judiciales, pero que la verdad es que afectamos el subsistema de recursos de esta estructura ilegal, delincuencial y criminal. Son 1.200 barriles de crudo diarios que son hurtados por las bandas organizadas. En esta oportunidad, entre los capturados, hay un concejal del municipio de Tibú y varios contratistas de Ecopetrol. Todo esto hace parte de la reserva del sumario, del acervo probatorio, de la investigación. Según el ejército, en las próximas horas serán capturados más integrantes de esta banda dedicada al hurto de hidrocarburos. Hoy en La Guajira, los organismos de socorro han venido adelantando un censo de damnificados, esto tras un vendaval que se presentó en zona rural de Riohacha. Más de 700 familias residentes en el corredor minero se vieron afectados por un fuerte vendaval que causó el destecho de más de 100 viviendas en las poblaciones de Choles, Anaime y Comejenes, causando gran susto entre la comunidad. Eso fue terrible, eso fue una cosa blanca que se veía que venía barriendo con todo, llevándose los techos, tumbando poste, contador, así como ustedes se dan cuenta cómo está el pueblo. Las autoridades hacen un estudio para cuantificar los daños e implementar las acciones preventivas. En tan solo 10 minutos de este fuerte vendaval, parte de la iglesia y el 50% de esta pequeña población quedaron semidestruidos. Por ello, sus habitantes piden al gobierno nacional y al local más apoyo. La comunidad está preocupada ya que la última ola invernal, estas poblaciones se inundaron con el desbordamiento del río Tapias.
Y también en Barranquilla se registró un vendaval en las últimas horas. Las autoridades decretaron la urgencia manifiesta para atender los daños que provocó este fenómeno natural. Fueron en total 204 las casas afectadas en Barranquilla tras el fuerte vendaval de la tarde del lunes. En ellas trabajará la alcaldía para brindar las primeras ayudas. Desde esta mañana firmé el decreto de urgencia manifiesta. Muchos árboles tumbaron techos, árboles tumbaron postes, árboles tumbaron cables eléctricos, árboles bloquearon vías. Un vendaval muy fuerte. Se requiere que la comunidad que se afectó en sus techos pueda recibir los elementos de construcción como tejas, caballetes, amarres, y en ese sentido la urgencia manifiesta lo que permite es la compra pronta, inmediata de todos estos elementos y de esa manera poder atender en el menor tiempo posible a la comunidad. Se anunció también un plan de podas en árboles frondosos de Barranquilla. También se informó que fueron 100 los árboles derribados por los fuertes vientos. La Gobernación del Valle del Cauca denunció una posible defraudación al hospital universitario con facturas por más de 10.000 millones de pesos que dejaron de cobrarse. La gobernadora del Valle del Cauca denunció que desde el 2008 dentro del Hospital Universitario del Valle hay una mafia que está desapareciendo la facturación de diferentes servicios en áreas como cirugía, urgencias, oncología y otras. Donde se encontraron más o menos 10.000 millones de pesos en facturas que no habían sido radicadas desde muchos años atrás y pues se han encontrado suplantaciones de esa facturación. La gobernadora señala que en este momento la Fiscalía debe investigar si esta mafia se encontraba aliada con las EPS a las cuales el hospital tenía que cobrarles o si su intención era sabotear el HV para llevarlo a la quiebra. Pues son servicios que presta el hospital pero que no se radican, como no se radican no se cobran, entonces pues por supuesto esos son prácticas ilegales que están pasando dentro de la facturación del hospital. De otro lado, la gobernadora del Valle del Cauca le pidió a los jueces liberar 22.000 millones de pesos que están retenidos por órdenes judiciales, dinero que el hospital requiere para la compra de insumos y el pago a trabajadores. Y en otros temas de salud, en alerta también están las autoridades médicas de todo el país después de la muerte por fiebre amarilla de un militar en el departamento del Meta. La muerte de un soldado por fiebre amarilla en Villavicencio, proveniente del municipio de La Macarena, conllevó a declarar la alerta epidemiológica a nivel nacional. Las personas que adquieren esta enfermedad tienen casi un 80% de fallecer, por lo tanto es importante rápidamente acudir a los centros de alta complejidad para poder evitar que haya una complicación o un desenlace fatal. Las autoridades de salud le hicieron un llamado a las personas que vayan a viajar a la Orinoquía que se hagan vacunar contra la fiebre amarilla. El Ministerio de Salud ordenó a todas las secretarías del país implementar planes de contingencia. Estamos haciendo un llamado a todas las empresas promotoras de salud para que a través de sus IPS se haga la vacunación a toda la población. Se deben vacunar los niños de más de 12 meses hasta los 60 años. Es una vacuna completamente gratis. La fiebre amarilla es transmitida por la picadura de un mosquito infectado. El ministro de Justicia, Jorge Londoño, anunció la puesta en marcha en Medellín del primer piloto de tribunales especiales de drogas, que van a permitir que los menores infractores cambien la pena de privación de la libertad por rehabilitación y tratamiento para su adicción. Medellín será el piloto del plan del gobierno para tratar los problemas de adicción como un problema de salud pública. A través de tribunales especiales, los menores infractores podrán acceder a una rehabilitación entre los 6 y 12 meses como alternativa a quedar privados de la libertad. En el 2015, Colombia tuvo 25.962 adolescentes en el sistema penal especial. Según datos oficiales, el 70% ingresa por delitos no violentos y el 29% por narcotráfico. Es una metodología que se ha construido con el bienestar familiar y con el ministerio, en el cual también habría mucha capacitación a los jóvenes. En eso también está presente el gobierno de Estados Unidos, la embajada de Estados Unidos. Solo podrán ser beneficiarios quienes hayan cometido delitos como consecuencia del consumo de drogas. No podrán acceder quienes respondan por delitos de violencia sexual, quienes hagan parte de delincuencia organizada o hagan uso de armas de fuego. Y hoy se dieron a conocer los resultados de una encuesta global hecha sobre drogas aplicadas a más de 2.000 consumidores en Colombia. El 53% de los consultados afirmó utilizar drogas sintéticas y el 35% cocaína.
La encuesta fue aplicada a consumidores de 23 países. En Colombia está a cargo de la organización Acción Técnica Social, que monitorea datos del consumo y promueve la prevención. En el caso del LSD, una vez aparece por encima del consumo de cocaína. Y muy cerca a la cocaína también y aumentando está el MDMA o éxtasis. La medición también evidencia una disminución en la calidad de la cocaína, encontrando sustancias adulteradas hasta en el 75% de su contenido. Son sustancias que pueden tener, entre otros adulterantes, levamisol, como se ha dicho en diferentes ocasiones, que puede producir problemas muy fuertes en el sistema renal. Por primera vez la encuesta muestra que el 5% de los consumidores acude a redes secretas en Internet para comprar la droga en el exterior. Entre tanto, la policía de Bogotá reveló que la marihuana es la droga que más consumen los menores y los adolescentes en la capital del país. Según la policía, en los 5 primeros meses, 185 niños entre 12 y 17 años fueron aprehendidos luego de encontrarles algún tipo de estupefacientes. Las autoridades encontraron que la marihuana es la droga que principalmente transportan y consumen los adolescentes en la capital colombiana. La marihuana, porque digamos que es la de más fácil acceso para ellos, para conseguirlas en los diferentes barrios. 4 puntos donde se expenden drogas cerca a colegios ya fueron identificados. Ciudad Bolívar, la localidad de Mártires, Chapinero y podríamos decir que Kennedy también. Los delitos por los que comúnmente son judicializados los menores en Bogotá es el tráfico de estupefaciente y el hurto. Bueno, y precisamente hoy la Secretaría de Educación de Bogotá anunció la intervención de 30 entornos escolares, donde fue identificado un serio problema de microtráfico y también de consumo de estupefacientes entre los alumnos. El consumo y venta de drogas en colegios y sus entornos es una amenaza latente en Bogotá. Primero la regalan y ahí sí después ya comienzan a venderla. El moño de marihuana de Creepy valía 2.000, ahora que ya casi no hay, está escasa, vale 4.000 pesos. Incluso hay denuncias de nuevas modalidades que los niños tienen para consumir marihuana. Las tapas de los esferos las rellenan de marihuana, las convierten en pipas y se las fuman en los baños de los colegios, en las zonas verdes de los colegios. Ante la alerta, el distrito lanzó el plan de intervención que atacará 131 ollas y 471 expendios que funcionan cerca de 78 colegios de la ciudad. Intervenir primero 30 entornos, documentarlo. Este no es un fenómeno de Bogotá, este es de muchas ciudades del país, creo que todos tenemos que sumar esfuerzos. El objetivo es luchar de frente contra las mafias de microtráfico que ponen en riesgo la seguridad y educación de los niños. La Corte Constitucional declaró inexequible una expresión del Código Disciplinario que fijaba sanciones a funcionarios que consumieran drogas o bebidas alcohólicas en sitios públicos. El alto tribunal considera que no puede haber falta siempre y cuando esta actividad no afecte el desempeño en el trabajo. Consumir drogas en un lugar público no será razón para sancionar a funcionarios. Así lo estableció la Corte Constitucional, que tumbó una parte de la reforma del Código Disciplinario. Para la Corte únicamente podrá haber sanciones bajo gravedad en caso de que incidan en la prestación del servicio público a cargo del funcionario. De lo contrario, esto constituiría la vulneración al derecho de la expresión y libre desarrollo de la personalidad. El artículo que fue analizado por la Corte Constitucional contemplaba sanciones bajo la modalidad de faltas gravísimas por el consumo de bebidas alcohólicas y el consumo de drogas. Desde Magangué, en el departamento de Bolívar, el presidente Juan Manuel Santos aseguró que seguirá empeñado hasta alcanzar la cima de la paz, al tiempo que le pidió también a los colombianos votar por el sí a la paz. Sin nombrarlo directamente, el presidente Juan Manuel Santos, ante medios informativos de todo el mundo, se encargó de responder una a una a las desinformaciones que ha hecho el exmandatario Álvaro Uribe al proceso de paz. Mi antecesor, que quiso hacer exactamente lo que yo estoy haciendo, porque están ahí las pruebas claras y fehacientes, sus intenciones de negociar en muchas ocasiones que fueron frustradas por diversos motivos. Ahora se ha vuelto el más acérrimo crítico del proceso. Cuando él negociaba sí era posible y cuando yo negocio no es posible. Que lo estamos haciendo en Cuba, estamos legitimando el régimen cubano, que es un régimen oprobioso, según mi antecesor, pues él también negoció en Cuba. Horas antes, desde Magangué y los Montes de María, en el departamento de Bolívar, el mandatario invitó a los colombianos a que voten por el sí a la paz, luego de explicar los beneficios que traerá el fin del conflicto. ¿Magangué quiere que las FARC desaparezcan? El presidente, quien saludó a los participantes de la versión 66 de la Vuelta a Colombia, dijo que seguirá empeñado hasta lograr la cima de la paz.
Bueno, y hace pocos minutos, precisamente, la plenaria del Senado aprobó en último debate el blindaje jurídico para los acuerdos de paz en Cuba. Carlos Ruiz, muy buenas noches. Detalles de esta información. Sí, señora Erika, buenas noches y televidentes. Efectivamente, acaba de quedar incorporado a la Constitución Nacional el acto legislativo denominado Para la Paz, que establece un procedimiento expedito para el trámite de leyes y de actos legislativos que permitan asegurar que los acuerdos que el gobierno logra con las FARC en La Habana se cumplan con el paso del tiempo, en los próximos meses y en los próximos años. Fue una sesión que aparentemente era de tranquilidad, pero después se volvió agitada, casi con amago de zambra, porque el expresidente Álvaro Uribe criticó el proceso de paz de nuevo con unas palabras que para el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, resultaban mentirosas. Esto hizo parte de este debate esta noche para aprobar el acto legislativo para la paz que el propio gobierno ha considerado como histórico este paso, porque está cerca el fin del conflicto, senador Iván Cepeda. Sí, yo creo que hay una agresividad que responde al temor de tener que ir a las urnas y se encubre ahora con firmas, pues el temor precisamente de medirse en las urnas. Yo creo que hay que aceptar la democracia, que hay que aceptar lo que ha determinado el Congreso y lo que se ha determinado en el proceso de paz e ir a una campaña no con agresiones, sino con argumentos. Los nuestros son a favor de la paz, por supuesto, hay otros que quieren que la guerra continúe. Senador, muchísimas gracias. El senador Iván Cepeda, que hizo parte de esta sesión plenaria del Senado de la República, donde dos miembros de la Unidad Nacional, los senadores Armando Benedetti y Roy Barreras, salieron en defensa de lo aprobado porque consideran que es un paso que acerca más a los colombianos hacia la paz, mientras que la senadora Claudia López reveló que los conservadores se retiraron de la sesión. A los colombianos que nos ven, que nos oyen, a aquellos que están entregando firmas en las calles porque no tienen la información completa, no es el pasado el que nos estaban quitando. El pasado era la guerra y la tragedia. Era el futuro lo que nos querían quitar. Por lo tanto, se necesitan facultades del presidente y facultades para que hagamos unas leyes más rápidas para implementar la paz. Debo decir que me sorprendió el chantaje grotesco del Partido Conservador, que se salió todo para chantajear al gobierno, no sé en nombre de qué. Ni un solo conservador votó el acto legislativo para la paz, ni uno. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, advirtió que el acto legislativo para la paz solamente entrará en vigencia cuando los colombianos refrenden popularmente lo acordado por el gobierno con las FARC en La Habana. Con Carlos Ruiz, desde el Congreso de la República, CMI, la noticia. Muy bien, Carlos, muchas gracias, buenas noches. Les contamos ahora que la plataforma digital Uber lanzó un nuevo servicio en la ciudad de Bogotá. Es el Uber Pool, una modalidad en la que los usuarios podrán compartir el mismo vehículo para movilizarse. El 21 de junio entrará a funcionar. Uber lanzó una nueva modalidad de servicio en la que los usuarios podrán compartir un mismo carro para llegar a su destino. Se llama Uber Pool. Uber Pool lo que nos permite es utilizar la tecnología para compartir esos viajes y así generar menos congestionamiento y menos contaminación en la ciudad. El próximo 21 de junio los usuarios podrán acceder a este servicio que será prestado en carros particulares con conductores socios de Uber. La tarifa de Uber Pool es la misma tarifa de UberX y sobre eso hay un descuento y el descuento es hasta 30%. Uber sigue expandiéndose a pesar de que el Ministerio de Transporte insiste en que trabajan con vehículos que no son autorizados para prestar el servicio público individual. Uber es pro regulación y que al igual que 90 jurisdicciones en el mundo existen regulaciones para este tipo de aplicaciones y esta nueva modalidad, así confiamos que habrán regulaciones en Colombia para este tipo de modalidad de transporte. Uber tiene en Colombia 450.000 usuarios y más de 30.000 conductores asociados. Pese a los bloqueos y cese de actividades de algunos transportadores de carga en Corabastos, que es la principal central de abastos de Bogotá, los precios de la mayoría de los alimentos de la canasta familiar no están reportando variaciones. Sin problemas de abastecimiento o aumento de precio de los alimentos se encuentran los negocios de Corabastos. Y lo que está llegando muy feita la cebolla. Y está un promedio, los ponis, un pony de 2 arrobas es un promedio de 30-35 mil pesos y están a 100 mil pesos los ponis, que sale un promedio de 2.500 y 3.000 pesos la libra.
El paro agrario que se presentó en los últimos días solo ha afectado el precio de la cebolla junca, o más conocida como larga. Yo creo que no ha influido como mucho, ¿no? A mí se me hace que más que todo el paro camionero es para camiones de carga pesada, es los que están más que todo pues, inconformes con lo de los fletes. Sin embargo, otros fenómenos como el climático ha afectado en los últimos 5 meses los precios de productos como el frijol, la habichuela, la mazorca, la papa, pero ante todo la arveja que pasó de 2.454 pesos a 8.830 al kilo. Después de 3 meses de un proceso de selección, 10 jóvenes de universidades públicas y privadas recibieron las becas para realizar prácticas profesionales en la multinacional Procter & Gamble. Alrededor de 10 jóvenes de universidades públicas y privadas fueron premiados con las becas P&G de Procter & Gamble, que cada año entrega alrededor de 18 cupos a jóvenes para hacer sus prácticas en la multinacional. P&G lleva más de 30 años en Colombia, además beneficia con su programa de reclutamiento de talentos a estos jóvenes con el pago del 50% de la matrícula de último semestre y asimismo tendrán la oportunidad de crecer a nivel profesional como colaboradores en países como Colombia. El precio del dólar cerró al alza. Indicadores económicos de la jornada en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 3.003 pesos con 28 centavos. Los profesionales de cambio lo compran en 2.900 pesos y lo venden en 2.930 pesos. Un euro se cotiza en 3.363 pesos con 90 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 35 centavos. El azúcar se transó en 19,39 centavos de dólar la libra. El petróleo WTI se cotizó en $47 con 94 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.395 pesos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,90% a 1.303 puntos. La acción que más subió fue Isagen con una valorización de 1,63% a 4.050 pesos. La acción que más bajó fue Almacenes Éxito con una pérdida de 2,56% a 14.480 pesos. A continuación, CMI en línea con nuestra compañera Paula Viloria. Presentó 2 nuevos sistemas operativos para iPhone, iPad y computadores Mac. A continuación les presentamos las principales novedades. El nuevo sistema para móviles se llama iOS 10. Viene con un asistente de voz que le permite al usuario pedir un servicio de taxi de lujo como Uber mediante su voz. La compañía, que ya aloja más de 2 millones de aplicaciones en su App Store, presentó HomeKit, un grupo de aplicaciones que le permite al usuario hasta abrir la puerta de su casa con tan solo un toque en su teléfono. En cuanto a los mensajes de texto, Apple anunció una función que permite reemplazar palabras por emoticones y anunció que triplicará el número de emojis disponibles. Además, ahora las llamadas por WhatsApp se recibirán y verán así. Por otra parte, con el Mac Sierra, los usuarios de computadores Apple podrán desde su iPhone acceder remotamente a todos los documentos que tienen en el escritorio de su Mac y ya no tendrán que digitar una y otra vez su contraseña al iniciar el equipo porque el sistema los reconocerá automáticamente. Ambos sistemas operativos estarán disponibles para descargarse a partir de septiembre de este año. Todos los detalles en www.cmi.com.co. ¡Feliz noche! Nos vamos, hasta aquí las noticias en CMI 7 PM, pero ya saben, a las 8:30 tienen una cita con Santi y a las 9:30 más información aquí en el canal. Los espero a las 8:30, información internacional. Ahí la espero, Erika. Claro. Feliz noche. Sí. Chao.